Bien, entonces esta es la segunda parte donde vamos a seguir resolviendo los ejercicios pares acerca de las preguntas final de los temas de dinámica y cinemática. Uno de los que había quedado pendiente de la clase de la mañana era este que yo llamé 8'. El enunciado 8' dice lo siguiente. Si nosotros tenemos una superficie rugosa y horizontal, de manera tal que sobre ella se mueve una partícula con trayectoria curvilínea, esa palabra es clave, y rapidez constante, entonces me asegura esto, el módulo de la fuerza roce dinámica es igual al módulo de la fuerza externa aplicada sobre la partícula. ¿Verdadero o falso? Bueno, yo obviamente acá lo tengo resuelto, la respuesta es falsa, lo digo con anticipación, pero veamos ahora el por qué que es falsa. Primero, hagamos un dibujo que nos clarifique nuestra situación. Aquí tenemos, ¿sí? Yo voy a marcarla, pero ya la voy a borrar para no entorpecerlo el dibujo, la trayectoria curvilínea ejecutada por una partícula que está aquí remarcada en negro y que yo ahora la remarco en rojo, ¿sí? La partícula esta se mueve en esa trayectoria curvilínea que está contenida en un plano horizontal. Eso quiere decir que cuando yo haga nuestro diagrama de cuerpo libre para esta situación vamos a tener, desde luego, la fuerza de roce dinámica actuando siempre tangencialmente a la superficie y de manera tal que se opone al desplazamiento relativo entre la superficie en contacto, que en este caso será la superficie de la partícula y la superficie rugosa propiamente dicho. Como el vector de desplazamiento dr asociado a cada desplazamiento infinitesimal o pequeñito a lo largo de esta trayectoria es tangencial a la trayectoria y desde luego en sentido del movimiento, ya le agrego a flor, ahí estamos. Entonces, como el vector de desplazamiento en este caso, disculpen chicos, ya lo agrego a Bruno otra vez. Ahora sí, para los que se han conectado recién les explico rápidamente. Estamos haciendo el problema 8', si recién comenzamos. El problema este me dice que hay una superficie rugosa y horizontal. Sobre ella se mueve una partícula con trayectoria curvilínea. Esa es la palabra clave ahora. Y rapidez constante. Entonces, esta proposición me asegura que en esas condiciones el módulo de la fuerza roce dinámica es igual al módulo de la fuerza exterior. Donde la fuerza exterior es la fuerza aplicada por algún agente, puede ser una persona, digamos, sobre la partícula. ¿Sí? Entonces, hay que determinar si este enunciado o esta proposición es verdadera o falsa. Es decir, debo determinar si en estas condiciones que acabamos de enunciar es verdad que el módulo de la fuerza roce dinámica coincide con el módulo de la fuerza externa. Yo desde ya le adelanto y le digo que eso es falso, no es así. Para eso estamos explicando con los chicos la situación. En primer lugar, recordemos que el enunciado nos habla de una partícula, que acá la remarqué con color rojo, que describe una trayectoria curvilínea cualquiera como esta que estoy remarcando ahí también en color rojo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a proceder a hacer el diagrama de cuerpo libre para esta partícula en tal situación. En primer lugar, recordemos que el vector de desplazamiento dr, que es el desplazamiento ejecutado por la partícula durante un intervalo de tiempo muy pequeñito, es siempre tangencial a la trayectoria en cada punto. La fuerza de roce dinámica, por otro lado, recuerden que es siempre tangencial a la trayectoria, no a la trayectoria, sino tangencial a la superficie, y en sentido tal que se opone al movimiento relativo entre las superficies en contacto. En este caso, tal fuerza roce dinámica se va a oponer al movimiento relativo entre la superficie del cuerpo que constituye la partícula y la superficie rugosa sobre la que desliza propiamente dicho. Entonces, como este cuerpito o esta partícula está moviéndose en este sentido, la fuerza roce dinámica actuará tangencial a la superficie y en sentido opuesto a dicho movimiento relativo, que será de esta manera. Ahora bien, desde luego en esta situación también está actuando el peso que entra hacia la pantalla, producto de la interacción con la Tierra, y estará actuando la fuerza normal ejercida por la superficie, también al igual que la fuerza roce dinámica, que sale de la pantalla. Sin embargo, como la partícula se mueve en un plano horizontal, ya podemos asegurar que este peso y esta normal suman cero, es decir, se cancelan mutuamente. Bien, eso era simplemente el razonamiento inicial para resolver nuestro problema. Ahora entremos en el detalle importante que es acerca de qué es lo que ocurre o qué implicancia tiene esta trayectoria curvilínea. Entonces fíjense, la fuerza exterior, el problema nunca me explica ni me indica cómo está aplicada.
Sin embargo, es algo que podemos deducir con facilidad. Fíjense, en primer lugar, nosotros sabemos, porque el enunciado me lo dice, que la rapidez de la partícula es constante. Si la rapidez de la partícula es constante, yo les dije a ustedes, la aceleración tangencial y la fuerza tangencial son las que están asociadas a los cambios de rapidez. Entonces, cuando una rapidez es constante, ya automáticamente puedo asegurar que tanto la aceleración tangencial como la fuerza tangencial son ambas el vector nulo. ¿Sí? O sea, son nulas. Entonces, con eso ya me puedo dar una idea y asegurar algo que es fundamental. Voy a cambiar el color para que quede más claro. Como la fuerza tangencial es nula, porque no hay aceleración tangencial debido a que no hay cambio de rapidez de la partícula, entonces ya puedo asegurar que la fuerza exterior aplicada mínimamente tiene una componente tangencial, ¿sí?, que es opuesta a la fuerza de roce dinámica, tal y como se ve ahí, que la dibujé en color azul. De manera tal que la fuerza de roce dinámica y la fuerza exterior tangencial se cancelan mutuamente y así no hay una fuerza neta en la dirección tangencial, o lo que es lo mismo, no hay fuerza tangencial, ¿sí?, y por lo tanto la partícula no cambia de rapidez. O sea, yo ya sé que hay mínimamente una componente tangencial de la fuerza exterior que está asociada, no que está asociada, sino que va a tener por efecto cancelar la fuerza aerodinámica de manera tal de que ahora sí la fuerza tangencial asociada a los cambios de rapidez sea nula y por lo tanto no haya tales cambios de rapidez tal y como me lo impone el enunciado. ¿Está entendido hasta ahí, chicos, este razonamiento? ¿Sí? Antes de que proceda a la segunda parte. Sí. Bien, si alguien no entiende algo, por favor me interrumpe por el micrófono, ¿sí? Bien, ya sabemos entonces que nuestra fuerza exterior sí o sí tiene que tener una componente tangencial por la razón que acabamos de explicar. Y esa componente tangencial es opuesta a la fuerza de rozamiento dinámico. Pero ahora bien, ¿cómo es la trayectoria que está describiendo nuestra partícula? Esa trayectoria es curvilínea, no lo invento yo, me lo dice el enunciado. Entonces, si esa trayectoria es curvilínea, ustedes recordarán, la fuerza centrípeta, así como la aceleración centrípeta, son las que están asociadas a los cambios de dirección. ¿Sí? O sea, si la velocidad está cambiando de dirección, o lo que es lo mismo, la trayectoria es curvilínea, entonces ya sabemos que tiene que haber una aceleración centrípeta y una fuerza centrípeta no nula, porque ellas son las que producen o están asociadas a esos cambios de dirección. Por lo tanto, yo ya había deducido de que mi fuerza exterior tiene que tener una componente tangencial. Pero ahora, como sé que tiene que haber una componente de fuerza neta, que es la fuerza centrípeta, y que produzca los cambios de dirección, bueno, por descarte veo lo siguiente. La fuerza de roce dinámica no puede imprimir tal fuerza centrípeta. ¿Por qué? Porque está actuando en una dirección tangencial a la trayectoria, como se ve en la figura. Entonces no proporciona una componente centrípeta de fuerza neta que esté asociada a los cambios de dirección. Entonces no quedará otra. La única que lo puede estar proporcionando, debido a que tampoco el peso y la normal tienen componente centrípeta, o sea, componente en la dirección radial, entonces, como les digo, no queda otra. La única fuerza que puede estar dando lugar a esta componente centrípeta es justamente la fuerza exterior aplicada. Por lo tanto, concluyo, chicos, de que la fuerza exterior aplicada también debe tener, o debe estar imponiendo, una componente centrípeta, o sea que apunte al centro instantáneo de curvatura, como se ve acá. Este C es el centro instantáneo de curvatura, ella está apuntando ahí, ¿sí? Donde, como les digo, esa fuerza exterior, más precisamente esa componente centrípeta o radial de la fuerza exterior, es la que se va a encargar de proporcionar justamente la componente centrípeta encargada de modificar la dirección de la partícula para que ésta pueda ejecutar tal trayectoria curvilínea. En efecto, yo ya sé que la fuerza exterior mía tiene componente tangencial y tiene una componente centrípeta. Entonces la suma vectorial, que viene dado por el método del paralelogramo, me muestra que tal fuerza exterior aplicada debe estar en esta dirección, es decir, hacia el lado cóncavo de la trayectoria curvilínea. ¿Está entendido eso hasta acá, chicos? Sí. Bien, entonces viendo el dibujo nomás, ¿le parece que esta fuerza exterior puede tener el mismo módulo que la fuerza de roce dinámica? No. No, no lo tiene, porque de hecho solo su componente tangencial ya tiene el mismo módulo,
Y por lo tanto, al tener también una componente centrípeta, por Pitágoras, es evidente que el módulo de la fuerza exterior, sin hacer ningún tipo de cálculo, ya lo puedo asegurar solo viendo el dibujo, es mayor que el módulo de la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Sí? En términos muy geométricos sería así. El módulo de la fuerza de roce dinámico es solamente el cateto de este triángulo rectángulo, mientras que el módulo de la fuerza exterior es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Ustedes saben que la hipotenusa siempre es mayor que el cateto. ¿Sí? Entonces el módulo de la fuerza exterior es mayor que el módulo de la fuerza de roce dinámica. ¿Todo entienden eso, chicos? Bien. Si alguien quiere hacer una pregunta antes de analizar lo analítico, lo hace. ¿Sí? Tomo agua mientras tanto. Bueno, seguimos nomás. Aquí hay una demostración un poco más rigurosa, ¿sí? Desde el punto de vista analítico, por si alguien está interesado en verla. Dice, como la rapidez es constante, eso me lo impone el enunciado, entonces la aceleración tangencial es automáticamente nula. Pues esta aceleración tangencial saben que está asociada a los cambios de rapidez. Y si no hay cambio de rapidez, entonces no hay aceleración tangencial. Entonces listo, el vector de aceleración tangencial es nulo. Sin embargo, como el movimiento es curvilíneo, tiene que haber una componente de aceleración centrípeta distinta del nula, que es la que se encarga de modificar la dirección para que el movimiento sea justamente curvilíneo. Luego, el vector de aceleración es la suma de la aceleración tangencial más centrípeta. La tangencial ya sabemos que es 0 y por lo tanto la aceleración es puramente aceleración centrípeta. Finalmente, por la segunda ley de Newton, ustedes saben que la fuerza neta es la fuerza externa aplicada más la fuerza de roce dinámico más el normal y el peso. La normal y el peso se cancelan de a pares porque la partícula se mueve en una superficie horizontal. Y esto es igual a la masa por la aceleración, pero como la aceleración era directamente centrípeta, poníamos m por a centrípeta. La segunda ley de Newton se reduce a esta forma de acá. Fuerza exterior más fuerza de roce dinámica igual a masa por aceleración centrípeta. Bueno, despejo de acá la fuerza exterior. Aplico módulo o norma miembro a miembro, que da la norma de la fuerza exterior es la norma de la masa por la aceleración centrípeta menos fuerza de roce dinámica. Como esto es distinto del nulo, ya puedo asegurar entonces que la norma de este vector es distinto a la norma del vector fuerza de roce dinámica. ¿Sí? Y es lo que está aquí anotado. El módulo de la fuerza exterior es distinto al módulo de la fuerza de roce dinámica. Solo en el caso que la trayectoria hubiese sido rectilínea, de manera tal que la aceleración centrípeta sea 0, entonces este término se me iba y me quedaba que el módulo de la fuerza externa era igual al módulo de la fuerza de roce dinámica. Sin embargo, eso no está pasando acá. Esto es distinto del nulo y por lo tanto contribuye al módulo o a la norma y hace de que el módulo de la fuerza exterior sea distinto al módulo de la fuerza de roce dinámica. Por lo tanto es falso. ¿Está claro, chicos? Esta es pregunta de final. La tomaron el año pasado, a principio del año pasado. Bueno. Vamos a ver otro problemita más. ¿Sí? El 10', que en verdad sí era un problema de final, pero yo prefiero directamente explicarlo antes que plantearlo al final o no. Esto lo suelen tomar en las 5 preguntas. ¿Sí? Fíjense, tenemos una superficie rugosa y una partícula, aquí remarcada en color azul, que sube con una cierta velocidad inicial plano arriba. ¿Sí? Está subiendo. Esa partícula va subiendo hasta que finalmente en una cierta altura se detiene momentáneamente. Entonces, en este final, muchas veces te preguntan qué es lo que ocurre con la partícula. ¿La partícula regresa o se queda ahí? Bueno, entonces yo preferí directamente mostrarle los criterios a seguir para entender si una partícula, una vez que está momentáneamente en reposo, al menos en un plano inclinado y rugoso, regresa o no regresa a la base del plano. Entonces, primero veamos cuál sería la condición que tendría que cumplirse para que no regrese esta partícula, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que estar ocurriendo? Como siempre, todos nuestros problemas de dinámica arrancan por establecer un sistema de referencia, como el que está aquí indicado, con la orientación usual de eje X y Y, en este caso con el eje X coincidente con el plano inclinado a través del cual desliza la partícula. Recuerden que la superficie es rugosa, lo que nos dice de que hay fuerza de rozamiento. Entonces, ¿cuál es la condición para que no regrese? Planteemos el diagrama de cuerpo libre. Para nuestra masa m tendremos la normal n, producto de la interacción con la superficie, la fuerza de roce, ¿sí? Estática, producto de la interacción también con la superficie, y la fuerza peso, producto de la interacción con el planeta Tierra. ¿Por qué estoy estableciendo las condiciones de que no regrese y por qué pongo la fuerza de roce estática? Bueno, en primer lugar,
en este primer apartado, yo estoy considerando el caso en el cual la partícula subiría y se quedaría ahí quietita en el plano, o sea, se detiene ahí y no regresa. Estoy considerando este primer caso. Entonces, como en este primer caso la partícula no regresa, una vez que se detiene, cesa el movimiento relativo entre la superficie del cuerpo deslizante y el plano rugoso. En otras palabras, una vez que se detiene en la parte superior del plano inclinado, la fuerza de roce que está actuando es la fuerza de roce estática. Por eso es que aquí va la fuerza de roce estática, porque al detenerse cesa el movimiento de frotamiento o movimiento relativo que va entre la superficie del cuerpo y la superficie rugosa propiamente dicho. En esas condiciones, la única fuerza de roce que puede estar presente es la estática. ¿Sí? Por eso es que ella va ahí. Entonces, si no regresa, chicos, o sea, si se queda quietita ahí la partícula, eso implica que la aceleración medida por el observador inercial es cero. Porque si acaso fuese distinta de cero, y bueno, entonces la partícula, que momentáneamente tenía una velocidad inicial nula, como está acelerando, en algún momento tenía que empezar a moverse. Y por lo tanto eso contradeciría nuestra hipótesis de que no regresa. ¿Sí? Entonces, si no regresa, la partícula se queda ahí quietita con aceleración nula. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, aplico las leyes de Newton en la dirección X e Y. En la dirección X tenemos la normal positiva, porque apunta en el sentido positivo del eje Y, y la componente ni del peso negativa, aquí la ven, porque apunta, vamos a marcarla en azul, hacia el lado negativo de las Y. Esa suma en Y es igual a cero porque no hay aceleración en Y, la partícula está quietita ahí. En la dirección X, la suma de fuerza en X es la componente en X del peso positiva, porque apunta, fíjense, hacia el lado positivo del eje X. ¿Sí? Recuerden que una vez que descomponen el peso deben tachar al peso original para indicar que no lo consideran dos veces. ¿Sí? Y la fuerza de rozamiento estática, como busca siempre oponerse al movimiento relativo entre la superficie, y dado que el peso intenta llevar la superficie plano abajo, entonces esta fuerza de roce estática, para evitar tal movimiento relativo de frotamiento entre la superficie, actúa plano arriba para así contrarrestar el efecto de la componente en X del peso. Como apunta en la dirección negativa del eje X, entonces va restando. Como el cuerpo estamos suponiendo que está en reposo, es decir, no regresa, sabemos que su aceleración es cero y particularmente entonces su componente en X de aceleración también será cero. Por otro lado, no dejo de destacar que la fuerza de roce estática siempre es menor que mu estático por la normal. Siempre. Recuerden que mu estático por la normal, en verdad es menor o igual que mu estático por la normal. ¿Sí? Recuerden que este producto que está aquí representa el valor de la fuerza de roce estática máxima y esa ecuación se determina mediante experimentos. ¿Sí? Es una ecuación empírica, se dice, que se ha determinado mediante experimentos. Bien, ya tenemos entonces todas las ecuaciones y condiciones que debe satisfacer nuestro cuerpo si no regresa. ¿Sí? Entonces, si no regresa, se cumple todo esto que está aquí anotado. Bien, entonces empecemos a combinar estas ecuaciones para ver qué implica eso. Empecemos. En primer lugar, despejo la fuerza de roce estática de acá. La paso sumando y me queda que la fuerza de roce estática es igual a m por g por seno de alfa, que es esto que está acá. Y a su vez, yo sé que la fuerza de roce estática es menor, ¿sí?, que el mu estático por la normal. Y yo sé que la normal es igual a m por g por coseno de alfa. ¿Cómo sé que la normal es igual a eso? Porque la despejo de esta ecuación de arriba. Paso sumando esto para acá y me quedará que la normal es igual a m por g por coseno de alfa. En otras palabras, la normal, como les digo, es m por g por coseno de alfa, eso que marqué entre paréntesis ahí, multiplicado por el mu estático, me da el valor máximo que puede tomar la fuerza de roce estática. ¿Sí? Bien, ya tenemos entonces esta primera expresión de acá. Esto implica, chicos, que m por g por seno de alfa es menor o igual que mu estático por m por g por coseno de alfa. Está anotado acá. ¿Sí? En verdad es estrictamente menor o igual. El m por g se va con el m por g. Y fíjense, al coseno de alfa lo voy a pasar dividiendo al primer miembro. Entonces me va a quedar seno de alfa sobre coseno de alfa, que es la tangente de alfa, menor o igual que el mu estático. En otras palabras, mostramos que si no regresa, entonces la tangente de alfa tiene que ser menor o igual que mu estático. La tangente de alfa, o alfa mejor dicho, es justamente la inclinación del plano inclinado.
Por lo tanto, esa es mi condición para que no regrese. Si no regresa, entonces la tangente de alfa debe ser menor o igual que el mu estático. Se dice, si esto lo recuerdan ustedes de álgebra, que la tangente de alfa menor o igual que el mu estático es lo que se llama una condición necesaria para que no regrese. ¿Sí? Es condición necesaria para que no regrese. Si no regresa, entonces se tiene que cumplir esto. Es una condición necesaria, pero ojo, habría que ver si es condición suficiente. Pero igual no me importa por ahora. Solamente me interesa ver y mostrar que si la partícula no regresa, entonces se debe cumplir que la tangente de alfa es menor o igual que el mu estático, donde alfa es el ángulo de inclinación de este plano inclinado justamente. Esto es, por tanto, la condición necesaria para que no regrese. Esto es una proposición, chicos, del tipo P implica Q, como le enseñaban en cálculo. ¿Sí? Si no regresa, es P. Entonces se cumple Q, es decir, tangente de alfa menor o igual que el mu estático. Y ustedes saben que también hay una propiedad que dice no Q implica no P. En otras palabras, lo que le está diciendo esto es que si no se cumple esto, ¿sí?, de la tangente de alfa y el mu estático, entonces no se cumple esto. Traducido, la negación de esta parte de acá, que estoy marcando ahí, sería, si la tangente de alfa es, vamos a escribir ahí el alfa, es mayor que el mu estático, entonces el cuerpo regresa. O sea que fíjense, por el contrarrecíproco, saqué la condición para que el cuerpo regrese. Si la tangente del ángulo alfa es mayor que el mu estático, entonces el cuerpo regresa. Acá está especificado, ¿ven? Si el mu estático es menor que la tangente de alfa, o lo que es lo mismo, la tangente de alfa es mayor que el mu estático, entonces el cuerpo sí regresa. Esas son las maneras en las cuales uno puede probar o demostrar las condiciones que se tienen que verificar para saber si el cuerpo regresa o no regresa. Bueno, ya lo saben. Cuando el cuerpo entonces se lance hacia arriba con una cierta velocidad inicial y se detenga instantáneamente, ¿sí?, en caso de que eso ocurra, entonces van a tener que ver lo siguiente. Si el coeficiente de roce estático es menor que la tangente del ángulo alfa, entonces el cuerpo sí regresa. ¿Sí? Tan sencillo como eso, chicos. Obviamente, de lo contrario, el cuerpo no regresa y se queda quietito ahí arriba. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Bien. Como ven, es para razonar simplemente. Yo le quería dar la receta o los tips para que ustedes sepan. En términos más intuitivos, muchas veces lo que hacen algunos es venir y decir esto, que no está mal. ¿Sí? Hacen la descomposición, ponen el diagrama de cuerpo libre, peso, normal. ¿Sí? Descomponen esto, este es el peso en Y, descomponen esto, este es el peso en X. ¿Sí? Una vez que hacen la descomposición, yo le voy a borrar a esto para no entorpecerlo el dibujo, van a tener la fuerza de roce estática acá. Entonces vienen y dicen con toda la intuición y que no está mal. Si el módulo del peso en X le gana la pulseada a la fuerza, al módulo de la fuerza de roce estática máxima, entonces chao, esto regresa. Algo que es obvio, porque si le gana la más fuerte a la fuerza de roce estática, entonces no hay nadie que lo detenga y desliza hacia abajo. Si en cambio el módulo de la componente en X del peso es menor que el módulo de la fuerza de roce estática máxima, listo, chao, entonces no te da el cuero para ganarle la pulseada a la fuerza de roce estática máxima, entonces no regresa. Yo los invito a que trabajen con estas desigualdades y van a ver que llegan exactamente a lo mismo que escribí acá, ¿sí? Solo en esta condición, cuando el coeficiente de roce estático es menor que la tangente de alfa, es que el cuerpo sí regresa. Si no se cumple esa desigualdad, entonces el cuerpo no regresa. Bueno, para finalizar, chicos, con lo que había quedado pendiente de hoy y empezar con lo de la clase que era propiamente la tarde, veamos el problema 12, que también es bastante interesante. Siempre suelen meter la pata acá. El problema 12 le dice, si la fuerza neta es igual a constante, entonces el movimiento rectilíneo es uniformemente variado. ¿Verdadero o falso eso? Desde luego es falso. ¿Sí? Ya lo vimos esto en verdad en la teoría, pero lo vuelvo a repetir acá. El enunciado entonces, la proposición que daban en esa pregunta, decía simplemente que siempre que la fuerza neta sea constante, entonces vos podés asegurar que el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Bueno, eso yo le voy a mostrar que es falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque si la fuerza neta es constante, chicos, entonces, por segunda ley de Newton, sí puedo asegurar que la aceleración es constante.
Sin embargo, aprendimos en la teoría que dependiendo de la dirección que tenga el vector de velocidad, con respecto a la aceleración, podemos tener diferentes trayectorias. En efecto, si la velocidad inicial era paralelo al vector de aceleración, como se ve acá en este dibujo, entonces lo que nosotros concluíamos era que no había componente centrípeta de la aceleración que produzca un cambio en la dirección de velocidad. ¿Se acuerdan que esto lo deducimos, lo vimos varias veces en la teoría? ¿Sí? Acá tenemos el vector de velocidad y acá está el vector de aceleración, ¿sí? Que es constante. Recuerden que la aceleración centrípeta es siempre perpendicular a la velocidad. Entonces, cuando yo quiero descomponer este vector de aceleración, que es paralelo a la velocidad, en una componente perpendicular, que va a ser así, a la dirección de la velocidad, ahí está marcada, obviamente su componente, es decir, la componente centrípeta de aceleración es nula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo proyecto esto para descomponerlo acá, me queda en un puntito. ¿Sí? O sea, en un vector nulo que tiene norma o módulo 0. Entonces la aceleración centrípeta en este caso, cuando la velocidad y la aceleración son paralelas entre sí, como se observa acá, lo que vamos a tener es que no hay componente de aceleración centrípeta. Y como la componente de aceleración centrípeta es la que se encarga de producir los cambios de dirección, entonces concluimos que no va a haber cambios de dirección y por lo tanto la trayectoria es rectilínea. ¿Sí? Esto ya lo vimos varias veces en la teoría, lo expliqué yo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que lo explique de nuevo? No. ¿No? Bueno. Por otro lado, si la velocidad inicial no es paralela al vector de aceleración, tal y como lo que ocurre acá, fíjense, este podría ser mi vector de velocidad inicial y el vector de aceleración es este así. No es paralelo, forman un cierto ángulo. Bueno, en este caso, yo puedo descomponer el vector de aceleración en una componente que es perpendicular, como se ve acá, ¿sí? A la dirección de la velocidad. Esa componente de aceleración perpendicular a la velocidad era la aceleración centrípeta. Y en este caso vemos que esa aceleración centrípeta sí tiene una cierta longitud marcada ahí por ese segmento y por lo tanto es distinta de nula. En otras palabras, en este caso sí hay componente centrípeta de la aceleración, la cual modifica la dirección de la velocidad y por lo tanto la trayectoria es curvilínea. En otras palabras, hemos visto dos casos en los cuales ambos la fuerza neta es constante y por lo tanto la aceleración es constante en ambos casos. Sin embargo, en el primero, donde la velocidad y la aceleración y por lo tanto la fuerza neta eran paralelos, no había componente de aceleración centrípeta ni de fuerza centrípeta que produzca un cambio en la dirección y por lo tanto la trayectoria era rectilínea. En el segundo caso, la velocidad inicial no era paralela a la aceleración y por lo tanto no era paralela a la fuerza neta y por lo tanto la fuerza neta, como así también la aceleración, tenían una componente centrípeta, tanto de aceleración como de fuerza neta, son justamente la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta, que producían un cambio en la dirección. Y al producir un cambio en la dirección, por lo tanto la trayectoria no es rectilínea y en cambio es curvilínea. ¿Sí? Por lo tanto, que la fuerza neta sea constante no implica que el movimiento sea rectilíneo uniformemente variado. O sea, no es verdad esto de que si la fuerza neta es constante, entonces el movimiento es rectilíneo uniformemente variado. Eso es falso. Porque dependiendo de la dirección que tenga la fuerza neta, o lo que es lo mismo, la aceleración respecto del vector de velocidad, es que nosotros vamos a poder tener una trayectoria rectilínea, en el caso que la fuerza neta y la aceleración sean paralelas al vector velocidad, o bien una trayectoria curvilínea, en el caso que la fuerza neta y por lo tanto la aceleración no sean paralelas al vector velocidad. ¿Sí? La justificación ya la dije. En el primer caso, la fuerza neta y la aceleración no tienen componente centrípeta y por lo tanto no hay una componente que cambie la dirección. En el segundo caso, la fuerza neta y la aceleración sí tienen componente centrípeta, de manera tal que modifican la dirección y la trayectoria es curvilínea. ¿Está claro, chicos? ¿O quieren que lo explique de nuevo? ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, queda entonces explicado este tema y dejamos de grabar.